Vamos a analizar este tema y como siempre le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, Alejandro Linares Mendoza, un reconocido periodista, mejor analista en temas de política internacional. Alejandro, un buen día, saludos, abrazos a la distancia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, estimado José? Buenos días para ti y para toda tu audiencia. ¿Cómo analizas este nuevo periplo que ha iniciado el mundo González Urrutia? Primero yo hacía un recuento, ha estado en Ecuador, se ha reunido con Daniel Noboa y ayer nuestro país, y permanece también en nuestro país, cumpliendo un conjunto de actividades, ¿no? ¿Cómo entender esto y de qué manera este acercamiento directo que ahora ya tiene el mundo González con distintos mandatarios de la región y otros puntos del mundo? Claro, para poder entender el reciente periplo que ha estado desarrollando el presidente legítimo de Venezuela, el señor Edmundo González Urrutia, tenemos que remontarnos a sucesos que ocurrieron durante el año pasado, durante 2024. Tenemos que remontarnos particularmente a ese momento en el cual Edmundo González logra salir de Venezuela y se asila en España. En aquel entonces, en aquel instante, tanto tú como yo sostuvimos una conversación y nos preguntábamos cuál era o cuál iba a ser el papel de Edmundo González Urrutia a partir de ese momento. Y recuerdo que en respuesta a esa pregunta te contestaba que el papel o el rol de Edmundo González Urrutia sería el de ser articulador internacional, es decir, el de reunirse con distintos representantes de la comunidad internacional democrática para empezar a aglutinar y a coordinar esfuerzos que permitiesen, por un lado, la caída, el derrocamiento de la dictadura de Nicolás Maduro y, por otra parte, que allanaran el camino para poder avanzar hacia una transición democrática ordenada en Venezuela. Pues bien, esa ha sido y sigue siendo la tarea de Edmundo González Urrutia. Hace unos meses la cumplía como legítimo presidente electo de Venezuela. En la actualidad la cumple como presidente legítimo de los venezolanos. Estuvimos observando durante la jornada del día martes cómo Edmundo González Urrutia llegaba a Ecuador, era recibido con honores de jefe de Estado por las autoridades ecuatorianas, sostuvo un encuentro muy importante, muy productivo con el presidente Noboa y durante la jornada de ayer, justamente hacia la tarde del día de ayer, el presidente Edmundo González se reunía con su homóloga peruana, la doctora Dina Boluarte, quien también le recibió con toda la pompa y con todos los honores que merece Edmundo González por ser el legítimo jefe de Estado de Venezuela. Voy a repetir la idea. ¿Qué está haciendo Edmundo González? Edmundo González está visitando distintos países de esa comunidad internacional democrática para aglutinar esfuerzos, coordinar esfuerzos que en algún punto permitan el quiebre de la dictadura de Nicolás Maduro y, por otro lado, respaldo internacional, un respaldo internacional que va a ser muy necesario, sobre todo cuando Venezuela se encamine hacia esa transición a la democracia. Alejandro, no hay duda que hay un fortalecimiento, hay un énfasis en estas relaciones internacionales que el cual está poniendo en marcha, en ejecución, Edmundo González Urrutia. Hemos visto lo que ha ocurrido ya en las últimas semanas y en los últimos días. Esto es en el nivel internacional, en el nivel del relacionamiento con países, con mandatarios. En el plano interno, ¿cómo está la oposición venezolana en estos momentos? Que son dos elementos claves, ¿no? El papel gravitante que puede tener
la visión de los países, de los mandatarios y cómo está el aspecto interno. Es muy importante y muy clave lo que estás preguntando, estimado José, porque así como Edmundo González Urrutia está haciendo esfuerzos más allá de las fronteras de Venezuela a lo interno, esa tarea está siendo desempeñada desde la clandestinidad por María Corina Machado. A pesar de lo que ocurrió con María Corina Machado el día jueves 9 de enero, hace unos cuantos días atrás, vamos a recordárselo a la audiencia. Ese día María Corina Machado, justo cuando estaba saliendo de un meeting, de una concentración, fue detenida por esbirros que le son leales al régimen de Nicolás Maduro. Aunque eso sucedió y aunque posteriormente fue liberada y aunque al día de hoy tanto la vida, tanto la integridad como la libertad de María Corina Machado se encuentran comprometidas, María Corina Machado aún desde la clandestinidad, aún desde una posición secreta y segura, ha estado dirigiéndose a la ciudadanía dentro de Venezuela para instruir precisamente a esa ciudadanía sobre cuáles son los pasos, sobre cuáles son las acciones que se están desarrollando y que van a continuar desarrollándose para lograr lo que mencionaba hace minutos atrás. Por una parte, el quiebre de la dictadura de Nicolás Maduro y, por otro lado, la transición hacia la democracia. Ahora, en el plano interno, ¿ha atenuado un poco el nivel de persecución del gobierno de Maduro o sigue manteniéndose ese mismo nivel? El régimen de Nicolás Maduro, la dictadura de Nicolás Maduro no cede, simplemente no cede. Ellos se mantienen no solo vigilantes de los actores que pertenecen a la oposición, incluso de muchos colegas periodistas que trabajan o que trabajamos para que Venezuela y para que el mundo conozca la verdad. El régimen de Nicolás Maduro no solo se mantiene vigilante, no solo se mantiene amenazante, sino que también mantiene en las cárceles a un importante número de prisioneros políticos, a un importante número de prisioneros de conciencia. El régimen de Nicolás Maduro tiene a sus fuerzas de seguridad, sobre todo a sus cuerpos de inteligencia desplegados y activos. Estos son indicadores, son indicios de que el régimen de Nicolás Maduro no ha rebajado su presión. Ahora, aquí la pregunta que hay que hacerse es, ¿por qué un régimen que teóricamente hablando lo tiene todo a su favor, se mantiene en esa presión constante en contra de la ciudadanía, en contra de la prensa libre y en contra de la disidencia política? Y la respuesta es, mi querido José, que se mantiene así, se mantiene en ese estadio, porque el régimen de Nicolás Maduro al día de hoy no es tan fuerte, no es tan robusto como el régimen de Nicolás Maduro se presenta a sí mismo ante la opinión pública. ¿Y por qué no es fuerte? ¿Por qué no es robusto? Porque al día de hoy el régimen de Nicolás Maduro, por una parte, perdió el respaldo ciudadano, perdió el respaldo de los venezolanos. Por otra parte, perdió el respaldo de la comunidad internacional, incluyendo, y esto es importante, incluyendo a países que son gobernados por presidentes de izquierda y que en algún momento le hicieron lobby a Nicolás Maduro, pero además el régimen de Nicolás Maduro se encuentra fracturado a lo interno. Aunque en público se presentan aparentemente unidos, lo cierto es que dentro
del propio régimen, puertas adentro, puertas hacia adentro, hay una fractura importante. Ante eso, al régimen de Nicolás Maduro, lo único que le queda es arreciar con la fuerza, arreciar con la amenaza, arreciar con la intimidación, arreciar con la persecución. Ahora, en este escenario te voy a plantear extrapolarnos a otro que también guarda relación con la crisis que enfrenta Nicolás Maduro. El tema de la situación en Catacumbo. Te he seguido muy de cerca, tú estás analizando este tema que ha puesto en tensión tanto a Colombia como a Venezuela. Hace unos días tú decías, ¿no?, que en realidad analizaba la situación en Catacumbo, que está ubicado en la zona norte, en Santander, en Colombia, y te preguntaba qué se esconde tras la disputa por la Casa del Trueno, como se conoce a Catacumbo, y que ha puesto, como reiteramos, Sí. en esta tensión a Colombia y Venezuela. Y en algún momento Nicolás Maduro también hacía un llamado justamente en esa línea. O sea, ¿qué es lo que puede ocurrir ya con todos estos problemas y fundamentalmente lo de Catacumbo? ¿Qué se esconde detrás de Catacumbo? Sí, lo que sucede en el Catatumbo, como tú bien lo apuntaste, el Catatumbo es una región binacional y Así es es. binacional porque un extremo del Catatumbo está en Colombia y el otro extremo, la otra parte del Catatumbo, se ubica sobre Venezuela. Lo que está sucediendo en el Catatumbo es que hay un conflicto armado activo, un conflicto armado que es protagonizado por el Frente Oriental del Ejército de Liberación Nacional, una guerrilla colombiana, y por grupos de lo que se conoce o de lo que se ha denominado como disidencias de las FARC. Son grupos que no se plegaron al acuerdo de paz que fue alcanzado por la alta jerarquía de las FARC con el Estado colombiano, particularmente a través de la administración de Juan Manuel Santos. Pues bien, lo repito, hay una confrontación activa entre el Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de las FARC. ¿Por qué estas organizaciones están peleando, están rivalizando para hacerse con el control del Catatumbo? Porque el Catatumbo es una región geoestratégica y una región que además puede generar importantes réditos desde el punto de vista económico, desde el punto de vista monetario, y voy a intentar explicarlo. Es estratégica desde el punto de vista geográfico, porque quien controle el Catatumbo va a tener acceso al norte de Colombia, al noreste de Colombia, pero también al noroeste de Venezuela. Y toda esa franja tiene además salida hacia el Mar Caribe, lo cual permite que el Catatumbo sea una zona, lo repito, geográficamente estratégica, sobre todo para la práctica, para la ejecución de actividades ilícitas como el trasiego de drogas, el trasiego de armas, incluso el trasiego de personas. Pero por otro lado, el Catatumbo es una zona con tierras ricas, con tierras fértiles, y precisamente son esas tierras fértiles las que al día de hoy se emplean para cultivar hoja de coca, que como tú y como la audiencia bien lo sabe, es una materia prima fundamental para elaborar psicoactivos bastante poderosos. De manera que quien controle el Catatumbo también podrá controlar la producción de la hoja de coca en Colombia, y eso seguramente le generará a quien controle la zona, el Catatumbo, y a quien controle la producción de hoja de coca, una ganancia bien importante. Ahora, ¿por qué Nicolás Maduro y su régimen se insertan o se vinculan en este conflicto que se está desarrollando en el Catatumbo? Se inserta o se vincula porque Nicolás Maduro, desde hace muchos años, le ha brindado refugio seguro al Ejército de Liberación Nacional dentro del territorio venezolano. De hecho, al día de hoy, según denuncias de distintos organismos, de distintas organizaciones internacionales, hay presencia de integrantes del ELN, del Ejército de Liberación Nacional, desde el estado Apure al suroeste de Venezuela,
hasta la parte más boreal del estado Zulia, al noroeste de Venezuela. Y toda esta zona le ha servido como plataforma al Ejército de Liberación Nacional para entrar al Catatumbo, poder reforzar su frente oriental y poder emprender esta guerra, este conflicto armado que, lo repito, al día de hoy se desarrolla entre el Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de las FARC. Ahora, ¿podremos explicar que esto es por el control del narcotráfico? Esto no es nada más por tener la posibilidad de hegemonizar la actividad del narcotráfico en toda esta zona del norte, noreste de Colombia, claro, noroeste de Venezuela. Esto va mucho más allá del narcotráfico. Es, lo repito, una zona estratégica porque brinda un inmenso corredor, mi estimado José. Estamos hablando que se trata de un corredor que va desde el norte de Colombia hasta el noroeste de Venezuela. Esto es una franja amplísima, una franja que además tiene salida hacia el Mar Caribe, y eso le da la posibilidad a quien controle toda esa franja de poder sacar sus productos, bien sea drogas, bien sea armas o cualquier otro producto, incluso uranio, porque el Catatumbo es una zona rica en uranio, poder sacar todos esos productos hacia otros países a través del Mar Caribe. ¿Y hay mucha población por el lado venezolano y mucha población por el lado colombiano? A ver, por el lado colombiano, el conflicto hasta ahora ha dejado más de 40,000 desplazados. Estamos hablando de que más de 40,000 ciudadanos colombianos se han desplazado desde el Catatumbo hacia otras regiones dentro de Colombia, pero también hacia el lado venezolano. De hecho, los últimos números que pude conocer me indicaban que del lado venezolano había por lo menos 3,000 ciudadanos colombianos que huyeron hacia Venezuela para escapar de la violencia que se desarrolla en el Catatumbo. Esto, mi estimado José, ha generado una crisis humanitaria, una crisis de refugiados que ha aumentado la presión en la ya de por sí activa y porosa frontera colombo-venezolana. Muy bien, mi estimado Alejandro, como siempre, muy didáctica esta explicación. Tú eres un especialista en temas de materia de análisis internacional. Y yo te agradezco, como siempre, la amabilidad que compartas con nosotros algunas reflexiones que tienen que ver con la situación interna de Venezuela, pero también con el relacionamiento que se da con otros países de la región. Yo te agradezco la gentileza, como siempre, mi estimado Alejandro. Gracias a ustedes, estimado José. Siempre será un placer.